Muy buenos días, quienes habla por acá, Cris Ávila. La intención de hacer este video es ayudar a muchos hermanos en la fe que creen en el Señor Jesús a derribar esos argumentos religiosos que se nos han inyectado por mucho tiempo desde que hemos creído en nuestro Dios. No pretendo ser un pastor, no lo soy, ni un líder de ninguna iglesia. Estoy aquí simplemente porque el Señor me dio conocimiento, me enseñó y derribó en mí esos argumentos que habían sido implantados por un esquema político religioso. Y lamentablemente hemos sido perturbados en nuestro espíritu con tantas mentiras acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su evangelio verdadero. Y poco a poco el Señor nos ha ido limpiando, porque sé que no soy el único. Conozco muchas personas que el Señor ha ido levantando y ha ido borrando todo tipo de argumentos religiosos y fortalezas que Satanás ha levantado en cada uno de las personas, de los hijos de Dios, porque Dios ha predestinado a sus hijos y Satanás allí es donde quiere entrar. De manera que hoy voy a empezar con algo tan sencillo. Hay muchas cosas, muchos tesoros escondidos aquí en la palabra de Dios, pero quiero hoy comenzar con algo muy sencillo, de verdad, y que por años muchas personas han creído, al igual que lo creí yo en algún momento, sobre el pecado de Adán y Eva, que había sido un pecado sexual. Y muchos todavía creen, e incluso los hermanos que están en religiones acentuadas con bases políticas, administrativas, como religiones católicas, como religiones evangélicas, que tienen sus doctrinas. Bueno, se ha creído por mucho tiempo que ese pecado de la manzana y ese pecado ha sido el pecado sexual. Quiero derribar ese argumento religioso para todas aquellas personas que siguen creyendo que eso fue así. Como siempre, con la palabra de nuestro Señor, antes que nada le pido mucha sabiduría a Dios para que cada palabra pueda ser escuchada por sus oídos y sus ojos sean abiertos, si es la voluntad de nuestro Dios. Amén. Dice así, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo, ahora hagamos al hombre y se parecerá a nosotros, y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Podemos ver aquí en este versículo que ya Dios le está dando la autorización y el permiso para que se multipliquen y tengan muchos hijos. Y la única manera que conocemos por la cual se conciben los hijos es a través de las relaciones sexuales. De manera que no fue este el pecado de Adán y Eva. En Génesis 3 encontramos que la serpiente, que nos simboliza a Satanás, engaña a Eva y le dice: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en el medio del jardín. Dios no ha dicho que nos debemos comer de ese árbol ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos ciertamente moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán.
Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto de aquel árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo para tener entendimiento y sabiduría. ¿Qué vemos aquí? Una enseñanza clara que Dios nos muestra en su palabra. Eva, la mujer, vio en ese fruto, vio en ese árbol la manera de tener conocimiento y sabiduría. Ella no vio allí sexo, no vio allí deseo, no dice que vio en el árbol y sintió deseo o sintió pasión. Dice que ella sintió ganas de adquirir sabiduría y conocimiento. Ya sabemos que Dios le había dado su permiso a ellos para que se poblaran, para que tuviesen muchos hijos. Así que no fue precisamente el acto de tener relaciones sexuales que le dio el pecado a Adán y a Eva de desunirse de la voluntad de Dios en ellos. Fue simplemente la desobediencia de no comer del árbol, del fruto, del conocimiento. Más adelante vamos a hablar sobre este árbol. Entonces, aquí netamente nos enseña que Satanás, que es la serpiente, engaña a Eva y le dice que puede comer de ese árbol que le da la oportunidad de tener conocimiento y sabiduría. De manera que aquí, en este momento en donde se ocurre esta situación, es que se separa Adán y Eva de lo que es el plan de Dios original. No fue por una relación sexual que ellos tuvieron. Todavía hay gente que cree eso y todavía hay gente que enseña que el fruto o la manzana o como lo quieran llamar era el deseo sexual entre ellos dos. Porque simplemente el Señor les dice que porque quien les dijo que estaba desnudo, que fue en ese momento que tuvo que hacerle una vestimenta con unas hojas. Eso aparece aquí en la Biblia. Pero no se trata de lo que la gente lo interpreta de que estaban desnudos y fue por una relación sexual. No. Estaban desnudos a nivel espiritual. Perdieron toda esa gracia que tenían en el Señor. La perdieron y quedaron desnudos espiritualmente. Hay una cosa que es muy importante que ustedes sepan, y es que la palabra de Dios es netamente espiritual. Netamente espiritual. Y está escrita en dos fases, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y las palabras espirituales se tienen que escudriñar y entender a nivel espiritual. Porque si lo hacemos a nivel literal, caemos en riesgo de confusión. Y muchas veces los líderes espirituales de las iglesias nos han enseñado temas literales en cuanto a la palabra de Dios y nos han confundido y nos han perturbado nuestro espíritu. Pero poco a poco el Señor nos va a llevar a toda verdad, porque Él es el único por medio de su Espíritu Santo que nos puede llevar a toda verdad. Esto es un argumento que hay que derribarlo y ojalá los que me escuchen puedan entender esto. Poco a poco el Señor, a medida que nos vaya enseñando su palabra por medio de su Espíritu Santo, vamos a tratar de subir un video para explicárselo a todos aquellos que quieren entender la verdad acerca del Señor Jesús, la verdad acerca de su reino, y no estar viviendo en mentiras, en doctrinas falsas o en fábulas artificiosas. Bueno, le doy gracias a Dios primeramente y gracias a ustedes por escucharme y los espero en otra nueva oportunidad. Dios les bendiga.